Entonces vamos a resolver lo que es este ejercicio, esta función, y vamos a determinar primero lo que es el dominio y después el rango. ¿Ya? Después de eso pues encontraremos lo que es de forma gráfica también la función creciente, decreciente, determinar además los puntos máximos y mínimos. Entonces veamos primero el dominio. Voy a escribir por aquí. Dominio de la función. Ya, ¿cuál será el dominio de la función? Entonces, aquí analicemos. Me doy cuenta que el dominio son todos aquellos puntos o valores que puede tomar la variable independiente x, ¿no es cierto? ¿Qué valores puede tomar la variable independiente x? Me doy cuenta que para cada valor de x, al trazar una recta y cortar la gráfica, debe haber un valor correspondiente en y. Entonces aquí sí hay, en todos estos puntos hay esa condición se cumple, que para cada punto de x al cortar la gráfica hay un punto correspondiente en y. Sí lo hay. Aquí para este punto, al trazar una recta, tengo su punto en y. En x, trazo una recta, tengo un punto en y. Aquí en x, trazo una recta, tengo un punto en y. Aquí en x, trazo una recta, tengo un punto en y. Aquí en x, trazo una recta, tengo un punto en y. Aquí en x, trazo una recta que corte la gráfica y tengo su correspondiente punto en y. Digamos por acá, tengo un punto en x, trazo una recta que corte la gráfica y tengo su punto correspondiente en y. ¿Sí? Por acá, ¿será lo mismo? ¿Será que corta o no corta? ¿Ah? Recordemos que cuando está la línea así, no está un puntito cerrado como en este caso, o una bolita cerrada o una bolita abierta, significa que esta línea se extiende hacia el infinito. ¿Sí? Porque no tengo aquí una bolita. Es lo mismo que si estuviese una flecha. Entonces esto significa que va hacia el infinito, ¿sí? Entonces debo sobreentender que esto va hacia el infinito, imaginarme que va hacia el infinito, ¿sí? Al infinito y más allá va, ¿no es cierto? Entonces si pongo un punto por aquí, ¿qué quiere decir eso? Pues que sí, al poner un punto aquí y trazar una recta que corte a mi gráfica, la corta. Y tiene su punto correspondiente en y, entonces todos estos puntos va a pasar lo mismo. Si pongo un punto por acá, al trazar una recta que corte la gráfica, pues tengo su correspondiente punto en y. ¿Sí? Entonces se va hacia el infinito. ¿Qué significa? Que el intervalo va desde menos 10 hacia el infinito. Ese es el intervalo. ¿El intervalo de qué? Pues el intervalo de mi dominio. ¿Ya? Entonces escribámosle el dominio como un intervalo. Entonces va desde menos 10, ¿ya? Menos 10 del corchete lo hacemos de esa forma, no lo ponemos en este sentido, ¿ya? En el sentido de ahí, así no lo ponemos, porque si ponemos de esta forma, estaríamos entendiendo que el menos 10 no lo podemos tomar, ¿ya? Eso pasara si la bolita estuviese cerrada, sin pintar, pero la bolita aquí está pintada, entonces por eso uso el corchete de esta forma, ¿ya? Entonces, ¿cuál ha sido el dominio? Va de menos 10 hacia el infinito, más infinito. Cuando se usa el infinito no lo ubicamos de esa forma el corchete, sino de esta otra forma. Ya tenemos el dominio. Ahora vamos con el rango. El rango de la función. Lo voy a hacer más acá abajo. Por acá. ¿Cuál será el rango de la función? Ya, para hacer el rango de mi función, en cambio ahora observamos en el eje Y, ¿ok? Sobre el eje Y el rango va de abajo hacia arriba. El dominio iba de izquierda a derecha, pero el rango va de abajo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría el rango? Yo digo, el rango son todos los valores que puede tomar mi variable dependiente Y. Esto es Y. Todos los valores que puede tomar mi variable dependiente Y. Entonces, todos los puntos sobre el eje Y deben tener un punto correspondiente en X. ¿Sí? Cada punto de Y
al trazar una recta, ¿sí? Al trazar una recta por este punto en Y, al trazar una recta perpendicular al eje Y, debe cortar la recta y debe haber un punto correspondiente en X. Entonces, digamos, voy a ubicar un punto por aquí. Entonces, un punto en Y, ahora estamos sobre Y, ¿no es cierto? Puede ir de abajo hacia arriba, podemos ponerle en, entonces, digamos, aquí ya. Aquí, pongo un punto ahí. Si trazo una recta, ¿cortará la gráfica? No la corta, ¿no es cierto? Como no la corta, entonces este punto no pertenece al rango o recorrido, ¿ok? ¿Sí? No hay un punto correspondiente en X. Pongo otro punto por acá. Tampoco, al trazar una recta no corta la gráfica. Pongo un punto aquí, tampoco, al trazar una recta por ese punto no corta la gráfica. Pongo un punto aquí, en Y, en el 0 en Y, ¿no es cierto? Esto es Y. Aquí, trazo una recta, corta la gráfica, sí la corta, ¿no es cierto? Entonces hay un punto correspondiente en X, que es menos 10. Ahora pongo un punto por acá, y al trazar una recta corta la gráfica, sí la corta en este punto, entonces hay un punto correspondiente en X. Lo mismo, pongo un punto por acá, al cortar la gráfica hay un punto correspondiente en X. Pongo un punto aquí, al trazar una recta, corta la gráfica, hay un punto correspondiente en X. Por aquí pongo un punto, al trazar una recta, corta mi gráfica aquí y hay un punto entonces correspondiente en X. Para cada punto en Y hay un punto correspondiente en X. Para cada punto en Y, al trazar la gráfica hay un punto correspondiente en X. Para cada punto en Y, al trazar la recta, cortar la gráfica hay un punto correspondiente en X. Para cada Y hay uno en X. Para cada Y hay un 1 en X. Para cada Y hay 1 en X, ¿no es cierto? Para cada Y hay 1 en X. Para cada Y tengo un 1 en X, un punto en X. Entonces el recorrido va a ir desde aquí, ¿no es cierto? Desde el eje Y. ¿Cuál será ese valor? El que está aquí. Esto es Y. Sobre Y vamos a ver el recorrido. Entonces este punto es el 0. ¿Sí? Entonces el rango o recorrido va desde el 0 hacia el infinito positivo, ¿sí? Porque para cada Y debo cortar un punto en X. Cortar a la gráfica y haber un punto en X. Entonces si yo pongo un punto por acá y trazar una recta, yo voy a ver que en algún punto en el infinito hacia la derecha va a cortar a esta recta, ¿sí? Y va a haber un correspondiente punto en X, ¿sí? Así que por eso hacia arriba en el infinito también son puntos que pertenecen al recorrido. Entonces eso sería mi recorrido desde aquí hacia arriba, ¿sí? Entonces ese es mi recorrido que va desde el menos 10. Deberé poner así, menos 10. No, porque el puntito en menos 10 está pintado, ¿sí? Desde aquí tomo el rango tomo en el eje Y, pero debo observar el intervalo, perdón, ¿sí? Debo observar, para poder hacer el recorrido, debo observar en el eje X, ¿ya? La gráfica, cada punto de Y debo cortar la gráfica y tener un punto en X, entonces sí. Este punto en Y, corto la gráfica y tengo un punto en X, entonces tengo el recorrido que es el de acá, desde el eje Y se mide, ¿ok? En el eje Y, entonces va desde el 0, entonces estoy poniendo mal, no es menos 10, ¿sí? Se mide desde el eje Y, entonces desde el 0. ¿Desde el 0 hacia dónde? Hacia el infinito. Entonces, como aquí hay un puntito cerrado, si hubiese estado abierto, aquí entonces tomaba el 0, pero en ese sentido el corchete. Como aquí tengo bolita cerrada, entonces voy a ver el intervalo desde el 0, en ese sentido el 0, hacia el más infinito. En el infinito se pone de esa forma el corchete. Y ahí tengo ya lo que es el recorrido. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que es la parte decreciente o creciente. La función, me ubico aquí, inicia la función, ¿no es cierto? Como una loma, una cuesta, si en una calle, en alguna montaña, puede ser, voy viendo que va subiendo, ¿no es cierto? Se va subiendo por aquí, entonces la función aquí es creciente. ¿Hay alguna otra parte donde sea creciente? Ya no. Esta recta se va hacia el infinito, crece hacia el infinito.
tampoco hay entonces una parte decreciente, solamente es creciente, ¿ya? Entonces voy a ponerle por acá creciente. ¿Y dónde es creciente la función? Entonces aquí también debemos poner el intervalo donde es creciente mi función. ¿Ya? ¿Dónde es creciente mi función? Debemos ubicar el intervalo. Ya no solo señalarle con una flechita de que es creciente, ¿no? Sino también identificar el intervalo. ¿Ya? ¿Dónde es creciente la función? Me doy cuenta que va hacia el infinito, ¿no es cierto? Y el intervalo creciente y decreciente se observa siempre en el eje X, ¿sí? Desde aquí crece hacia dónde? Hacia el infinito a la derecha, ¿no es cierto? Hacia el infinito positivo. Desde aquí, desde el menos 10 hacia el infinito positivo en X. Ese es el intervalo, es creciente. Entonces, desde menos 10 será así el corchete hacia el más infinito. Ese es creciente entonces. ¿Ya? Coincide en este caso, coincide con el dominio. No siempre va a pasar eso. En este caso sí coincidió con el dominio. ¿Ya? Desde aquí crece hacia allá. Ya no es decreciente, por eso no lo ubicamos aquí decreciente. Si hubiese alguna parte donde sea decreciente lo ubicaríamos, ¿ya? Pero no es decreciente, así que solamente le dejamos los datos que tenemos. Tenemos que es creciente. Ahora vamos a ver si es que hay puntos máximos y mínimos. ¿Tendrá puntos máximos y mínimos? Veamos, la función únicamente tiene un puntos mínimos, ¿no es cierto? Mínimo. ¿Será un punto máximo aquí? No, es un punto mínimo, ¿no es cierto? Porque la gráfica está creciendo. Como va creciendo, entonces aquí es un punto más pequeñito. Estos puntos son más grandes que el de acá. Si están más arriba estos puntos. Entonces este está más abajo, está abajo. ¿Sí? Entonces este es un punto mínimo. ¿Sí? Y como tiene una bolita cerrada, sí es un punto mínimo. Si no hubiese tenido una bolita, hubiese estado simplemente una línea, se entendía que iba desde el infinito, ¿no es cierto? Venía, ahí ya no hubiese tenido un mínimo, ni absoluto ni relativo. Si hubiese sido aquí una bolita abierta, hubiese sido un mínimo relativo, ¿ya? No necesariamente es mínimo absoluto, pero como tiene bolita cerrada, ahí sí es un mínimo absoluto, ¿ok? Entonces, este es un mínimo, tenemos un mínimo absoluto. ¿Ya? ¿Cuál es el mínimo absoluto? Pues el que está aquí, ¿no es cierto? El menos 10 en X y 0 en Y. Podríamos ubicarlo también como coordenadas, pero no, simplemente aquí señalémosle cuál es el mínimo absoluto. Aquí tengo un mínimo absoluto. Perdón, se me movió. Se movió. Listo. A ver, ahí. Ubiquémosle un mínimo absoluto. Listo. Hay otro mínimo, ya no, pues la función simplemente va creciendo, creciendo. Y habrá un máximo. Pues no, si hubiese un puntito por aquí cerrado, podríamos decir que hasta ahí se corta la función y ese es el punto más alto, ¿no es cierto? Más alto que los demás, entonces sería un máximo absoluto o máximo global. Pero como no tiene una bolita cerrada, ¿qué tiene? Si en caso tuviese una bolita abierta, pues sería un máximo relativo, ¿ok? Ya, pero como no tiene ninguna bolita, ni abierta ni cerrada, me indica que va hacia el infinito. Por lo tanto, no sé en qué lugar está un punto máximo. ¿Sí? No puedo ubicar un punto mayor que el otro porque va hacia el infinito. Ya entonces no tiene máximos ni mínimos esta función, ¿ok? Entonces por eso no lo ubicamos aquí. Y si queremos podríamos ubicar no hay crecimiento, perdón, no hay puntos máximos absolutos ni máximos relativos. Tampoco hay
mínimos relativos, ya eso podríamos ubicar aquí. La función tampoco está decreciendo, ya solamente hay crecimiento. Entonces así debemos ir realizando los otros ejercicios. Por favor,